Bueno, hermanos, la palabra que el Señor trae para nosotros en este tiempo, en este estudio es: somos linaje escogido con un propósito. Somos linaje escogido. Gloria al Señor. Linaje escogido. Pero hay un propósito. ¿Para qué nos salvó el Señor Jesucristo? ¿Por qué nos salvó el Señor Jesucristo? Y esa expresión linaje da a entender simiente, descendencia, familia. Tiene que ver con realeza. Pertenecemos a una realeza especial. Una realeza no perteneciente a la tierra, ¿sí? Pero pertenecemos a una realeza celestial. Pertenecemos a la familia celestial. Pertenecemos a esa descendencia especial, esa descendencia celestial. Y maravilloso poder entender esta posición elevadísima. Qué posición tan alta que tenemos en Cristo Jesús. Poder entender, hermanos, y no solamente entender, sino que le podamos pedir al Señor que a través de su Espíritu Santo nos permita creer lo que somos. Cuando nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, a través de su Santo Espíritu, nos convencemos de lo que somos en el Señor Jesucristo, podemos estar convencidos de la posición que tenemos en Cristo, seguramente podemos vivir a otro nivel la vida cristiana. Y quiera el Señor que a través de su palabra ese sea uno de esos principios y que sea algo muy firme en la vida de nosotros. Es que no somos cualquiera, ¿sí? Quizás humanamente nos conozcan por ahí en la casa, nos conozca el papá y la mamá. Quizás no tenemos unos apellidos de pronto que son renombrados sobre la tierra. Quizás no pertenezcamos terrenalmente a familias renombradas en este país, pero no lo necesitamos. Con que podamos convencernos a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros pertenecemos a la realeza celestial, que pertenecemos a esa realeza celestial, lo que Cristo adquirió para nosotros en la cruz del Calvario es maravilloso. Que el Señor nos ayude. Y les invito a mirar los pasajes para este tiempo. Primera de Pedro, libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuchaba a alguien que decía alguna vez, este es el credo del creyente. Si el cristiano puede apoderarse, convencerse de esta palabra, lo que yo soy en Cristo Jesús, el enemigo tiembla cuando ve a un cristiano convencido de lo que es en el Señor Jesucristo. El enemigo huye cuando ve a un hermano, a una hermana convencido, creyendo realmente lo que es en Cristo Jesús. El enemigo no le tiene tanto miedo a un cristiano que se mantiene ocupado en cosas. Es más, lo anima a que mantenga muy ocupado, muy cargado. Lo anima a que se ocupe de la casa. Pero ojo que se ocupe del Señor de la casa. Porque sabe el enemigo que cuando usted y yo nos ocupamos del Señor de la casa, cuando nos ocupamos de Cristo Jesús, cuando conocemos al Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho en nosotros, eso sí pone a temblar al enemigo. Y estos versículos, hermanos, es de esos versículos que nosotros deberíamos aprender de memoria, para que cuando lleguen esos momentos de lucha y de prueba, usted pueda recitarlos, proclamarlos hasta en voz alta. Esta es una de esas identidades que nosotros debemos tener muy presente en nuestras vidas. Mas yo soy linaje escogido. Cuando usted piense que no es importante para nadie, cuando el enemigo trate de colocar en su mente y en su corazón esos sentimientos de inferioridad, cuando el enemigo trate de poner en su corazón esos sentimientos que le hacen que usted no vale nada, que es que yo no sirvo para nada, que es que yo quién soy. No, esto es lo que somos en el Señor Jesucristo. Yo soy linaje escogido. Yo pertenezco a la familia más especial sobre la faz de la tierra. Pertenezco a la descendencia celestial. Pertenezco a Jesucristo. Estos son esos versículos que nos llevan a fundamentarnos en lo que somos en Cristo Jesús. Mas yo soy linaje escogido. Yo pertenezco a una familia de sacerdotes. Yo pertenezco a una nación santa, apartada por Dios, escogida por Dios. Soy pueblo adquirido no por cualquiera. Pertenezco al pueblo que el Señor Jesucristo adquirió en la cruz del Calvario. Fui adquirido a precio de sangre. No fui comprado con oro, no fui comprado con plata, porque todas estas cosas son corrompibles, corroíbles. Yo fui comprado a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre. Y este versículo es especial, versículo 9. Somos todo esto. La posición que tenemos en Cristo, entonces, queridos hermanos, no es una posición cualquiera. Estamos en una posición privilegiada en Cristo Jesús por el Señor Jesucristo. La posición es una posición privilegiada, queridos hermanos.
créale al Señor. Créale al Señor, querido hermano, qué gozo, qué alegría. Si usted ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, si usted ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, hermanos, estamos en una posición tremenda. ¿Qué posición la del creyente? No la podemos comparar con ninguna posición de cualquier persona sobre la tierra. Podrán existir muchos reyes. Podrán existir muchos reyes de España. Podrán existir sobre la tierra muchos monarcas. Podrá existir sobre la tierra muchas familias reales. Pero jamás esas posiciones alcanzarán a lo que usted y yo somos en Cristo Jesús. Jamás. Los reyes de España no nos dan ni por los talones a los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. A ninguno. ¿Qué posición? ¿Qué posición más alta? Linaje escogido, real sacerdocio. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes, lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y creo que mencionaremos los versículos porque los conocemos. Pero queridos hermanos, más que conocerlos, pidámosle al Señor: Señor, ayúdame realmente a convencerme de lo que soy en Cristo Jesús, de lo que somos en el Señor Jesucristo. Real sacerdocio, linaje escogido con un propósito. Cristo nos compró. El Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, para que todo aquel que crea en el Señor Jesús y a través de su preciosa sangre somos comprados, somos lavados, somos limpiados y entramos a ser parte de ese linaje escogido. Gloria al Señor. Gloria a Dios por esa posición que nos da por gracia. Gloria al Dios soberano que a través de su Hijo precioso, a los que hemos creído en Él, nos coloca en esa posición especial. Linaje escogido. Qué especial. Linaje escogido. ¿Para qué? ¿Por qué? Sí, hermanos, maravilloso adorarlo y lo amamos, y cuando contemplamos lo que Él ha hecho por nosotros, lo que en esa posición que nos ha puesto, le honramos y le damos el honor y la gloria al Señor Jesucristo. Pero hay que hacerse esta pregunta. El versículo no termina solamente ahí, dándonos esa posición. El versículo no termina ahí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que desde esa posición, para que desde esa posición tan alta, para que anunciéis, gracias hermano, para que anunciéis ¿qué? Sí, el versículo reza de esa manera: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué es eso en la práctica?
Y nos hemos gozado mucho en la palabra que el Señor nos ha regalado, porque Primera de Pedro es una palabra práctica, es una palabra que nos reta, es una palabra que nos ha llevado a autoconfrontarnos. El Espíritu Santo a través de su palabra ha llevado a que nos confrontemos. Y usted y yo hemos hecho ese ejercicio ahí sentados en este día. El Espíritu Santo nos ha confrontado. Y aquí hay otra confrontación también que nos hace el Señor. Sí, yo creo que si yo pregunto, ¿cuántos creen que pertenecemos a un reino de reyes, de sacerdotes? Decimos amén. ¿Por qué? Porque lo leemos en la palabra, porque la palabra así lo dice. Pero me encanta la segunda parte de este versículo 9. Sí, linaje escogido. ¿Para qué, hermano? Para que usted y yo anunciemos virtudes. Para que usted y yo anunciemos las virtudes. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dios nos ha hecho parte de una nación santa que Él mismo compró. Para un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué Dios me compra? ¿Para qué Dios me pone en una posición tan alta? Para que usted y yo, a través de nuestras vidas, que nuestra forma de vivir, anunciemos las virtudes de Jesucristo. Para que anunciemos a Cristo Jesús, para que anunciemos las virtudes del Señor Jesús. Pero como lo hemos visto y como lo hemos de ver, esas virtudes de Cristo las tenemos que anunciar con nuestra forma de vivir día a día. Sí, esta mañana nos gozamos una virtud de Jesucristo, que Él es santo. Sí, una virtud, y esta mañana lo vimos estudiando la palabra. Una virtud, Él es el santo, santo, santo. Entonces, hermanos, estamos llamados a anunciar esa virtud. ¿Y será que basta con pararnos en un púlpito a decirnos, a recordarnos las virtudes de Cristo? Pues hermanos, es mucho más que tener una conferencia para hablar de las virtudes de Cristo. Porque hablar de las virtudes de Cristo entre nosotros es muy fácil. Hablar de las virtudes de Cristo entre creyentes es muy especial. Y nos enamoramos viendo las virtudes de Cristo. Pero queridos hermanos, el reto, más que hablar de las virtudes de Cristo, más que decirnos o enseñarnos entre nosotros las virtudes de Cristo, como lo vamos a ver en los versículos a continuación, es mostrar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Eso es mostrar las virtudes de Cristo. ¿De qué nos serviría pasar una conferencia entera hablando del Dios santo, 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 si cuando salgo de esa puerta mis acciones no demuestran que pertenezco al santo, santo, santo? ¿De qué nos serviría enseñarnos las virtudes de Cristo, pero si afuera nuestros compañeros de trabajo, las personas que están alrededor de nosotros no ven las virtudes de Cristo en nuestras vidas?
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Qué precioso entender la posición que tenemos en Cristo. Pero pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra vida práctica a vivir de acuerdo a la posición que tenemos. Que somos parte, que somos reyes y sacerdotes, como lo declara la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Leamos unos cuantos versículos que nos llevan a afirmar esta preciosa verdad. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tito capítulo 2 también nos deja ver esa posición que tenemos maravillosa en el Señor Jesucristo. Pues hermanos, si el Señor Jesucristo, en su gracia, en su amor, por su bendita misericordia, Él nos ha hecho a usted y a mí reyes y sacerdotes, pues estamos llamados, queridos hermanos, a vivir de acuerdo a ese nivel. Esa posición tan alta nos pone en ese lugar especial, nos pone en ese nivel tan elevado. Él, a través de su obra en la cruz del Calvario, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuál es el reto, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Que nos quedemos solamente animándonos con esta hermosa palabra, recordándonos lo que somos. Pues eso hace parte de esta palabra. Pero hermanos, avancemos, demos un paso. Dios nos coloca en esta posición tan especial con un propósito, para que partiendo de lo que somos, para que partiendo de lo que usted y yo somos en Cristo, entonces vivamos de acuerdo a eso. Solamente por guardar una apariencia, yo me imagino que pues los hijos de los reyes tienen que tener un comportamiento especial en sociedad. Los hijos de los presidentes
Los hijos de esta gente importante se comportan, viven, hasta se visten de una manera especial. ¿Por qué? Porque es que somos, dirían ellos, ¿no? Somos hijos del presidente de la República, somos hijos de los reyes, pertenecemos a una familia real, ¿sí? Y es impresionante todos los protocolos y todo cómo se tiene que comportar esta gente, especialmente los de las familias reales, ¿no? Cómo tienen que comportarse, con qué pulcritud, qué protocolos tienen que respetar de orden, de comportamiento. Y esta gente lo hace, ¿por qué? Pues porque pertenecen a una familia real sobre la tierra. Y entonces usted y yo, ¿qué, hermanos? Usted y yo que creemos a lo que dice la palabra. Creo que yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted está convencido de que esta palabra es verdad, pues hermanos, pidámosle al Señor que nos permita comportarnos dignamente como hijos del Rey, que hablemos como hijos del Rey, que nuestra forma de hablar nos delate ante el mundo, que nuestra forma de hacer negocios nos delate ante el mundo, que nuestro trabajo nos delate ante el mundo, que puedan ver en nosotros que hay algo diferente, que puedan decir en nosotros, en esta persona hay algo diferente, que puedan decir en nosotros, esta persona tiene algo especial, no sé qué es, pero tiene algo especial. Creo que era esta anoche, algún hermano charlando decía, es que yo no tengo que ponerme a bla, 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 a hablar y hablar y hablar que soy creyente. Mi testimonio habla por sí. La gente tendría que preguntarnos, venga, ¿hay algo especial en usted? ¿Qué hay en usted? ¿Qué es lo que pasa con usted? Porque hay algo diferente. Y que entonces nosotros podamos testificar quiénes somos en Cristo Jesús. Y continúa la palabra del Señor, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y lo que hace el Señor a través del apóstol Pedro una vez más es recordarnos lo que éramos, recordarnos lo que éramos antes. No éramos pueblo, pero en Cristo Jesús hemos sido adquiridos como pueblo suyo. No había sobre nosotros misericordia, pero solo por su gracia y por su amor hoy hemos adquirido misericordia, la misericordia divina. Versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y otra vez vemos el corazón de amor y de gracia de Dios hablando a través del apóstol Pedro. Empieza recordándonos esa posición que tenemos en Cristo. Nos recuerda lo que somos en Cristo,
Pero también con su gracia nos dice, sí, somos esto en Cristo Jesús, con el propósito de que anuncien las virtudes del Señor Jesucristo. ¿Y qué es anunciar las virtudes de Cristo? Es mucho más que pararnos en la esquina a proclamar y a decir con un megáfono las virtudes de Cristo. La iglesia anuncia las virtudes de Cristo a través de su testimonio, a través de su forma de vivir. Usted, querido hermano, querida hermana, ¿cómo puede anunciar, cómo puedo anunciar las virtudes de Cristo? Con una vida de santidad, con una vida que honre al Señor Jesucristo, que los demás puedan ver a Cristo Jesús en mí, que los vecinos, que los compañeros de estudio, de trabajo, que la gente afuera pueda decir, ese es un cristiano, ese tiene que ser evangélico, porque no hay palabras deshonestas en su boca, porque tiene un estilo de vida diferente. Ahí estamos anunciando las virtudes de Cristo, las virtudes del Señor Jesucristo. Y entonces, en el versículo 11 hay un ruego especial. Amados sacerdotes, amados que pertenecemos a esa nación santa, amados que hacemos parte de ese linaje escogido, a esas personas, a esa élite impresionante, vienen las palabras del versículo 11. Dice el Señor, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos. Ya estamos convencidos que pertenecemos entonces a esa nación santa. Estamos convencidos que nosotros, los hijos de Dios, estamos en un pasito muy cortico acá por la tierra. Muy cortico. Un paso muy chiquito. Estamos de paso por esta tierra. Porque nuestra ciudadanía no es de acá. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Aquí vinimos por un tiempo muy corto. Dice la palabra, en algunos 60, 70 años, 80 años, 90 años, no sé, así sean 110 años que vivamos. Es un paso muy cortico por la tierra. Muy cortico. Aquí estamos en una posición de extranjeros, vamos de paso, pero dice el Señor, amados, amados de Dios, amados del Padre, hay una petición para nosotros en esta tarde. El Señor nos hace esta petición a través del apóstol Pedro, que sabiendo que somos peregrinos y extranjeros, entonces hagamos algo, y es que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo decía, oh Señor, tú eres precioso. O sea que a usted y a mí, nosotros estamos expuestos a estos deseos carnales. Porque ¿a quién le está hablando el Señor acá? Sí, está hablando a esos escogidos, a esos que pertenecemos al real sacerdocio, a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios, a los que estamos en esa posición tan especial. Se nos dirige esta exhortación. Hermanos, absténganse, batallen
con esos deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, hermanos, esa es la lucha. Nos toca. ¿Es usted creyente? ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Hemos creído en el Señor Jesucristo? Pues la exhortación es que batallemos, que nos abstengamos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cuáles son esos deseos carnales que batallan contra el alma? Bueno, el Señor en el estudio anterior empezaba haciéndonos una exhortación muy fuerte. Deseos carnales que batallan contra el alma, que se pueden anidar en el corazón. Malicia, leíamos empezando el capítulo 2. Malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Esos deseos carnales que batallan contra el alma. Efesios capítulo 4. Hay otra lista de esas batallas, de esos deseos carnales con los que tenemos que batallar. Esta carta está escrita a la iglesia. Miremos unos pasajes en el libro de Efesios. La exhortación, entonces, la petición, el ruego de Dios a través de esta palabra es a nosotros los amados hijos de Dios, que batallemos, que nos abstengamos de esos deseos carnales. Efesios capítulo 4, podemos leer desde el versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles. Versículo 18, que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas nosotros no hemos aprendido así, ¿de quién? De Cristo. El Señor nos hablaba en el estudio anterior, si es que hemos degustado de la benignidad de Cristo. Y ahora el Señor nos recuerda, hermano, hermana, ¿usted de quién ha aprendido? ¿Usted a quién mira? Si es que usted ve a Cristo, si hemos sido enseñados por el Señor Jesucristo, versículo 21, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Si usted ve al Señor Jesucristo, si es que habéis sido por el Señor Jesucristo enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, entonces, según todo lo anterior, por lo cual, desechando la mentira. Esta es una listica de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es la lista de aquellas cosas con las que tenemos que batallar y cosas que nos hacen perder el propósito con el cual hemos sido elegidos. Esta lista que viene a continuación son aquellas cosas que nos impiden anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Estas listas que vamos a ver acá son esos deseos contra los cuales tenemos que batallar todos los días, a cada momento. ¿Quién tiene que batallar? Yo tengo que hacerlo. Yo no sé usted, hermano. Yo tengo que hacerlo a todo momento. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué es desechar la mentira? Sí, nosotros leemos Primera de Pedro y podemos leer Primera de Pedro. No, hermanos, ese versículo es maravilloso. Por lo cual, desechando, abstengámonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es que la Biblia dice que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan en el alma. Pero ¿cuáles son esos deseos? ¿Cuál es esa lucha? ¿Con qué tenemos que batallar día a día? Bueno, y el Señor a través de su palabra nos lleva, mira, estos son los deseos carnales. Mentira. ¿Cuántas veces la mentira hace parte de nuestra vida? Por quedar bien ante el hermano, decimos mentiras. Por quedar bien ante los hermanos, decimos mentiras. Por quedar bien ante el jefe, decimos mentiras. Y a veces en la vida del creyente, esta es una batalla. La mentira puede llegar a ser parte de la vida de un cristiano. Es que esta exhortación es para hermanos. Es que la exhortación que el Señor nos daba a través, empezando el estudio anterior en Primera de Pedro, capítulo 2, es para nosotros. Esto no es para la persona que está afuera. Esto no es para el que no ha conocido a Cristo Jesús. Es para usted y para mí. Los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, los sacerdotes, los que pertenecemos al linaje escogido de Dios, no decimos mentiras. ¿Es usted mentiroso, hermano o hermana? Usa la mentira como una herramienta para usted quedar bien. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida.
A veces no tenemos que decir palabras oeces. El chisme, los comentarios que van destruyendo a otros. Esos son palabras corrompidas. Esos son esos deseos carnales que el Señor a través del apóstol Pablo nos manda a que debemos batallar contra esto. Y es que el Señor nos dice, sí, absténganse, luchen, batallen contra estos deseos carnales, porque lo que es la mentira, las palabras deshonestas, el chisme, la envidia, todo esto dañan el alma, nos impiden mostrar en nuestra vida las virtudes de aquel que nos llamó a de las tinieblas a su luz admirable. Eso es, hermanos. Este versículo es precioso y gloria al Señor por esa palabra de Primera de Pedro. Pero en la práctica, ¿qué es? Quiero anunciar las virtudes de Cristo, pero anunciar las virtudes de Cristo es mucho más que bla, bla, bla y bla, bla, bla. Anunciar las virtudes de Cristo es vivir a Cristo en nuestras vidas. Que todos estos deseos carnales que batallan contra el alma podamos nosotros entregar al Señor y batallar, luchar contra esto. Porque esta es la lucha, hermanos. Esta es la lucha. ¿Quién no tiene que batallar con mentiras? Es más fácil decir una mentira para quedar bien ante cualquier persona. ¿Sí? Es más difícil decir la verdad. Pero a eso nos llama el Señor. Versículo 30 de Efesios capítulo 4, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de nosotros, hermanos, todo esto. Quítese de nosotros estas cositas. Y yo decía, Señor, es que es una exhortación a nosotros. Otro pasaje en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Libro de Colosenses capítulo 3. Todo ese capítulo 3 es maravilloso porque nos lleva a mirar de manera práctica cuáles son las cosas que nos impiden anunciar las virtudes de Cristo. ¿Sí? Y como el título que le han dado a esta sección, a este tiempo de estudio, somos linaje escogido con un propósito. ¿Cuál propósito? El propósito con el que Cristo nos escoge es que anunciemos sus virtudes. Que hablemos, que mostremos las virtudes de Cristo. Pero esas virtudes de Cristo las mostramos en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Las virtudes de Cristo las tengo que vivir en mi vida para que los demás vean las virtudes de Cristo en nosotros. Pero ¿qué cosas nos impiden cumplir con ese propósito? Y en Colosenses 3 encontramos otra lista. Por cuestión de tiempo, vamos a leer algunos versículos solamente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 8.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Así, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es una listica de cosas que nos impiden cumplir con el propósito: anunciar las virtudes de aquel. A eso estamos llamados, queridos hermanos. A eso nos llama el Señor. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y siente uno como si, bueno, y fue así, el Señor utilizó al apóstol Pablo y al apóstol Pedro para que sus escritos estuvieran como sincronizados para hacernos esta exhortación especial en esta tarde. ¿Sí? En eso radica. Ese es el propósito con el cual el Señor nos ha llamado. Que lo mostremos a Él. ¿Sí? Pero podríamos salir de este tiempo y de esta conferencia diciendo: sí, el Señor me habló. ¡Qué maravilla! El Señor me ha hablado que soy linaje escogido con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que debo anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, pues eso lo dice la palabra. Pero ¿qué es mostrar las virtudes de Cristo? Para poder mostrar a Cristo es necesario que nos limpiemos de todo esto. Para poder mostrar a Cristo es necesario que batallemos contra todas estas cosas que luchan contra el alma. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos aliente, queridos hermanos. La palabra del Señor es maravillosa. Y a través del apóstol Pedro, entonces Él nos hace ese reto para que los demás puedan ver en nosotros nuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, testimonio, que los hombres vean nuestra buena forma de actuar, que es testimonio, para que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Una muy bonita forma del Señor concluir este pensamiento.
que nuestra forma, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, que los demás puedan glorificar a Dios, que los demás puedan ver las glorias del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso es, hermanos, eso es. Ese es el fin de esta palabra, que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, que el mundo pueda ver a Cristo en nuestra forma de vivir, que las virtudes de Cristo Jesús sean visibles en nuestra vida práctica, porque predicarlo, muy fácil. Pararnos a hacer discurso sobre las virtudes del Señor Jesucristo es muy fácil, pero que el Señor nos ayude a mostrar las virtudes de Cristo en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica. Ese es el reto. Somos llamados, escogidos de Dios, pertenecemos a un linaje especial con un propósito: que anunciemos las virtudes de Cristo, que proclamemos a Cristo en nuestra vida práctica. Ese es el reto que tenemos, hermanos. Ese es el reto que el Señor nos pone. Padre, te alabamos, te bendecimos. Oh nuestro Dios, gracias te damos. Gracias, nuestro Padre amado, por esa posición en la cual tú nos has puesto. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy nos recordamos unos a otros a través de tu palabra, Señor, esa posición tan elevada en la cual tú nos has puesto a través de tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos recuerdas que tú nos has comprado con tu sangre preciosa, nos has lavado y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Oh Dios, gracias. Pero Señor, también muchas gracias, porque Señor, no solamente es quedarnos viendo la posición que tenemos, creerla, Señor, y que nuestra vida práctica, Señor, sea, Señor, una representación de lo que somos. Ayúdanos, Señor. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestras flaquezas, pero Señor, hoy te pedimos, danos, Señor, el valor, la fuerza, para que en nuestra forma de vivir, tu amada, la iglesia, pueda demostrar, pueda reflejar las virtudes tuyas en nuestra vida. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Te honramos, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cumplir con este propósito. Oh Dios, danos la fuerza, danos el gozo de cumplir con ese propósito divino. Anunciar las virtudes de nuestro amado Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra, nuestro Dios. Oramos dándote a ti muchas gracias, nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.